Bueno, pues vamos a comenzar. Esta es la clase del miércoles 23 de marzo. Este, estamos todavía en la unidad 1 y el día de hoy vamos a repasar un poco acerca del panorama de los biosensores. Este, justamente para eso era, bueno, me interesaba que hicieran la tarea antes de esta clase, para que así pudiéramos discutir un poco esto, ¿no? La historia y la evolución de los biosensores. Aquí hay algunos datos de los que seguramente ustedes ya incluyeron en su línea del tiempo. Como podrán recordar, pues, Félix, como podrán recordar, pues, podríamos decir que todo comenzó con dos tipos de electrodos, de sensores que te permitían identificar cosas por métodos electroquímicos, ¿no? Entonces, ¿quién me podría decir cuáles son esos dos métodos o esos dos sensores? Pues creo que era el de oxígeno y otro que era como de pH. Ujú, justamente, ¿no? Entonces, el pH, pues, que nos permite identificar o cuantificar la concentración de iones hidróneo. Pues primero encontramos que alguien identificó que el potencial a través de una membrana de vidrio, cuando eh, la concentración de los iones hidróneo justamente, o más bien la concentración de un ácido era diferente a ambos lados, pues se encontró que se formaba un potencial eléctrico, ¿no? Entonces, a partir de este principio, Sorensen diseña el electrodo de bulbo de vidrio de pH, ¿no? Y después, justamente como decía David, Clark, pues fue el primero en inventar un electrodo, se le llama electrodo de oxígeno. La idea era, bueno, su inspiración pues fue poder medir el oxígeno en la sangre, ¿no? Entonces, así como en en esta pandemia, pues fue muy importante medir la oxigenación mediante el oxímetro de pulso, pues en ese entonces los médicos identificaron que el oxígeno era un referente para varias patologías, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer electrodo de oxígeno bueno, esquemas del primer electrodo de oxígeno que desarrolló Clark. Entonces vamos a tener toda esta composición, ¿no? Entonces en A tenemos el electrodo de referencia, que pues derivado justamente si vieron esto fue varios años antes, del desarrollo del electrodo de pH, ya se usaban los electrodos de referencia, ¿no? En general, los más populares eran el de calomel o el de plata cloruro de plata, ¿no? En B, Clark colocó el electrodo sensor o el electrodo de trabajo, que lo vamos a estar llamando más adelante, encapsulado esto dentro de un cilindro C, ¿no? Normalmente de vidrio. Y al final se tenía una membrana múltiple. ¿Cuáles eran los componentes de esa membrana? E y G son en capas de enzima concentrada. No, son membranas porosas, perdón, permeables al oxígeno. E y G, ¿ok? Y F es la enzima, ¿ok? En el caso del electrodo de oxígeno, pues la capa F no existía, ¿no? Es solamente por la selectividad de la membrana porosa, ¿no? La capa de enzima, pues ya entonces conforma la fabricación de lo que se podría llamar el primer biosensor, ¿no? Que justamente derivado de pues la importancia que tiene la glucosa, consistía en un biosensor para detectar glucosa, donde F pues es la enzima glucosa oxidasa, ¿no? Em,
Y bueno, esta idea de el encapsulamiento de capas de enzima entre membranas, pues también se aplicó a la detección de urea en 1969. Entonces, en este caso se usaba la enzima ureasa y el gas que se generaba, pues, ¿cuál se imaginan que es? Que puede cambiar el pH de una solución. Bueno, en el caso de la urea, la catálisis de la urea a través de la ureasa se produce amoníaco, ¿no? Entonces el amoníaco el gas amoníaco cuando se disuelve en una solución, provoca un aumento del pH hacia valores más básicos, ¿no? Bueno, y bueno, aquí también es importante notar, entonces aquí como ejemplo, no sé si hayan encontrado en sus indagaciones y cómo eran las máquinas que inicialmente se usaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta era la máquina de medición de glucosa a través del electrodo de oxígeno de Clark. Entonces, pues es una cosa muy monstruosa, ¿no? En donde se ponía aquí varios mililitros de la sangre del paciente, se tiene el electrodo y me parece que por aquí tenían era la impresión de los resultados, ¿no? Y bueno, posteriormente el electrodo de pH pues siguió siendo como el pionero, ahora en esta parte de la miniaturización, ¿no? Entonces, ya en vez de tener un equipo que necesitara rueditas para moverse, pues se fueron desarrollando equipos que se podían sostener en la mano, ¿no? En este caso todavía las mediciones, pues como pueden ver, eran analógicas, ¿no? Y bueno, todo esto, pues ustedes ya lo consideraron en su tabla. Aquí algunos highlights, pues más bien en esta referencia creo que eh, no tocaron tanto el punto de todos los biosensores que se hayan publicado, pensado o desarrollado, sino más bien los que han logrado trascender hacia el mercado, ¿no? Entonces, aparte pues del electrodo de oxígeno, aparte del electrodo de pH, los electrodos de transistores de campo, también para medir pH principalmente, pues también lograron trascender al mercado, ¿no? Posteriormente, los de resonancia de plasmón de superficie, se desarrolló uno, ¿cómo se llamaba? Creo que más adelante lo vemos, pero bueno, la empresa Farmacia Biocor diseñó una máquina para el biosensor de resonancia de plasmón de superficie, principalmente para detectar elementos de esta relación inmune, ¿no? Entonces, ya sea un antígeno por su anticuerpo o el anticuerpo por su antígeno. Y bueno, uno de los avances más importantes para esto de la detección en el punto de cuidado o en el point of care fue a través de la empresa que desarrolló iStat, que era algo que nos permitía cuantificar varios analitos, ¿no? Principalmente marcadores del plasma, como los electrolitos, como el oxígeno, y posteriormente algunos marcadores de enfermedades cardíacas. Ok, entonces ya conociendo el panorama de los biosensores, que ustedes pudieron desarrollar más en su tarea, entonces ahora nos preguntamos para qué se han aplicado, ¿no?
creo que en la primera clase discutíamos o les comentaba que a pesar de que, bueno, este curso está enfocado en su carrera, ¿no? Que es el área de desarrollar cosas para la medicina, para la salud humana, ¿no? Y bueno, los biosensores pues han encontrado su aplicación en múltiples campos, ¿no? Entonces, como les decía, además de el descubrimiento de algunos fármacos, la detección o monitoreo de algunas enfermedades, pues también tenemos el monitoreo ambiental, monitoreo de la calidad de los suelos, de los alimentos, identificación de toxinas, monitoreo de la calidad del agua, etcétera, ¿no? Y bueno, dentro de varios de estos, pues tenemos principalmente los que más se han popularizado son aquellos de un solo uso, ¿no? Como es el caso del sensor para detectar glucosa. Entonces tenemos una tira a la que se le pone la sangre y pues ya reacciona la enzima presente y ya no se puede volver a usar, ¿no? Y tenemos los de monitoreo continuo, que normalmente van a estar basados en métodos ópticos, ¿no? Y bueno, en el caso del diagnóstico médico moderno, ¿en dónde es que han encontrado mayor campo los biosensores o están buscando mayor campo? Es en estos términos, ¿no? En aquello del diagnóstico descentralizado o la medicina personalizada. No sé a ustedes a qué les suenen estos términos. A ver, Berenice, ¿a qué te suena medicina personalizada? Pues supongo que cuando tienes que estar como monitoreando a una persona en específico que tiene alguna enfermedad. Ujú. Sí, sí, sí. Y a ver, Jorge, ¿a qué te suena diagnóstico descentralizado? Jorge no está. Bueno, Fernando. Le Creo escribí que, en el chat. perdón, Jorge Ah, le escribió por chat. Ajá. ya. No sirve mi micro. Ok, escribe. Gracias por avisarme. Bueno, de mientras desarrollando un poco más lo que dice Berenice, esto de la medicina personalizada, pues justamente es una tendencia últimamente que yo creo que surgió justamente en esto de la secuenciación del ADN, y todo esto de la genética, en donde pues se busca que todo lo relacionado con el diagnóstico y el tratamiento sea personalizado, ¿no? Entonces, digamos que el ejemplo más claro a lo que se quiere llegar es el desarrollo de algunas plataformas en las que se puedan, que son las plataformas de órgano en un chip o laboratorio en un chip fusionadas, en las que se pueda, por ejemplo, si una persona, si María tiene un cáncer, entonces extraer una biopsia de su cáncer específico, desarrollarlo y mantenerlo en una de esas plataformas y encontrar el mejor tratamiento para esas células que pertenecen a María, ¿no? Entonces, encontrar la mejor dosis, encontrar la mejor droga, eh, no sé, dosis de radiaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo ideal. Y pues porque como justamente ustedes saben o sabrán,
Y ahorita la medicina o los fármacos, pues, se desarrollan en modelos, ¿no? Básicamente. Entonces, están las pruebas clínicas, pero que al final se prueban en una población entera, ¿no? Y entonces se hace un promedio de que eso funciona o no funciona, ¿no? Las pruebas más específicas, pues, se realizan en modelos animales, ¿no? Entonces, pues, con eso no se puede asegurar que alguna persona no tenga la respuesta óptima ante el fármaco, o que en el peor de los casos tenga una respuesta adversa, ¿no? Entonces, a eso se refiere con medicina personalizada. Y diagnóstico descentralizado. Entonces, vamos a ver, dice Jorge, suena que no se necesita ir a un hospital, como tener diagnósticos a distancia. Ajá, justamente, ¿no? Entonces, un diagnóstico, ¿cómo lo hacen? Pues lo hace un médico o lo hacen a través de un análisis clínico, ¿no? Y para eso, pues justamente como dice Jorge, pues tienen que ir a un hospital o tienen que ir a un laboratorio especializado. Sí, dime, Agustín. Ah, sí, es que justamente lo acaba de decir usted. Lo de ir a un laboratorio especializado. A eso me sonaba a que a lo mejor no hay un biosensor específico que es muy costoso en tu país. Ujú, Y te sacan unos estudios con lo que fuera. O sea, ahí tienen los datos y los analizan, o sea, los mandan a algún lugar, ¿no? Y ahí los analizan. No ujú. sé, algún lugar que tengan ese biosensor específico, costoso. Sí, A eso me sonaba. sí, justamente, o sea, bueno, por ejemplo, en el Chopo, ¿no? A eso nos referimos con laboratorios especializados, pues ya tendrán sus equipos. Normalmente, si recuerdan, vimos en las primeras clases que los biosensores o las técnicas que nos permitan detectar algún analito de interés fisiológico, pues se va a hacer en un equipo de análisis completo, ¿no? Grande. Por ejemplo, hablábamos del espectrómetro de masas. Entonces, para ello, pues hay que tratar la muestra, hay que separar sus componentes, de preferencia aislar eh, el analito que nos interesa, ¿no? Y pues ya cuantificarlo mediante alguna de las técnicas disponibles. Entonces, la idea del diagnóstico descentralizado es que justamente el paciente en la comodidad de su hogar eh, o de su centro de tratamiento, pues pueda él monitorearse, ¿no? Entonces, bueno, no él, sino que haya herramientas que permitan que el paciente se monitoree sin que se mueva, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde entran los llamados dispositivos point of care o en el punto de cuidado. No sé si hayan escuchado este término. Yo no. Ujú. Entonces, la idea es la misma, ¿no? Lo que veníamos discutiendo. Que el paciente puede agregar una muestra, de preferencia lo más pequeña que se pueda. Entonces, por ejemplo, siempre vamos a referirnos, o muchas veces vamos a referirnos al caso de los glucómetros, ¿no? Entonces, ahora, en vez de extraerse unos 10 mililitros de sangre, con un pinchazo en el dedo que te saca una gota de aproximadamente 5 microlitros, entonces con eso ya es suficiente para detectar la glucosa, ¿no? Y bueno, el paciente pues tiene su Tamagotchi y lo puede hacer ahí en la comodidad de su cama, ¿no? Entonces esa es la idea de los dispositivos en el punto de cuidado o diagnóstico descentralizado. Y bueno, esto de salud digital viene aquí de la mano con el diagnóstico descentralizado, es que se pudiera entonces monitorear en tiempo real y guardar los datos de forma digital
para que guardarlos y analizarlos, ¿no? Para que entonces todos estos datos puedan llegar al paciente, o el diagnóstico, perdón, pueda llegar al médico, y pueda confirmar o descartar alguna enfermedad, ¿no? Entonces aquí en este caso, pues ya, bueno, aquí viene también de la mano con salud móvil, ¿no? Y en este caso, pues entra mucho lo que ahorita está muy de moda, que es todo esto del machine learning y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ya los dispositivos, además de detectar, ya no es suficiente con que te detecten un valor una vez, ¿no? Entonces, sino que ahora se está buscando desarrollar biosensores o dispositivos point of care que puedan monitorear continuamente, o por lo menos en cada cierto intervalo de tiempo, que puedan guardar los datos, que puedan procesarlos y identificar según las tendencias, ¿no? Alguna enfermedad, ¿no? Ok. Ya Entonces, existe. ¿perdón? Bueno, no, quería nada más preguntar si ya existe alguno, o sea, que use esa tecnología, pues, o sea, que sea como continuo el monitoreo de algo, ¿no? Pues justamente volviendo al monitoreo de la glucosa, creo que es de los que han estado, de los que están más desarrollados, o el ejemplo más práctico que podría poner ahorita, de los que han salido al mercado, ¿no? Tiene, por ejemplo, Abbott, no sé si han escuchado de esa farmacéutica. Tiene un dispositivo que se puede, que es un electrodo, así como una fibrita, y que se inserta en la lonja de los pacientes diabéticos, y eso permite monitorear por alrededor de, bueno, y el dispositivo, aparte de traer el electrodo y la electrónica para procesar la corriente, ¿no? Y pues trae una comunicación por Bluetooth, me parece, con una aplicación que viene en un celular. Entonces, pues sí, eso permite monitorear continuamente y ya le saca unas grafiquitas de cómo va cambiando su glucosa a lo largo del día. Agustín levantó la mano. Sí, creo que esos dispositivos son más o menos ya populares. Aunque a lo mejor voy a decir uno que no es un biosensor, que nada más analiza datos, pero con esto del Internet de las cosas, luego salió ¿cómo se llama? Un algo que te monitorea tus pulsos del corazón y los analiza, y muchos deportistas lo usan, y al parecer es relativamente accesible. Creo que hasta lo venden marcas ahí de tiendas de ropa, ¿De de tiendas de ropa? deportes, Sí, de pues deportes. está también la Grease Band, ¿no? O sea, eso ya estamos hablando más bien de justo de monitoreo de otros parámetros. Entonces, por ejemplo, aquí eh, esta cosita tiene su, no sé si tengan una de estas, ¿no? Entonces tiene su detector, bueno, un LED, y tiene un detector. Realmente nunca lo he visto en acción, pero bueno, permite monitorearles pues el pulso, supuestamente monitorea los niveles de oxígeno, como el oxímetro de pulso del dedo, y la presión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se supone que está monitoreando ¿Sí vieron que encendió? Y Un bueno, LED, sí. Wow. seguramente los más caros, como el Apple Watch y todas estas cosas, ajá, se apaga si, acabo de notar que se apaga si no lo tienes puesto. Pues tendrán esto ya de el análisis de los datos, ¿no? Y como dice Agustín, con Machine Learning e inteligencia artificial.
Pero sí, en el caso del monitoreo de biomarcadores, o sea, de sustancias, esta tendencia va un poco más atrasada. En cuanto a lo que ha podido salir al mercado, ¿no? Porque en publicaciones pues hay infinidad de cosas, que si un parche ultra delgado, que si un tatuaje, o que si un pupilente, todo eso que pueda detectar principalmente electrolitos, ¿no? Y bueno, hablando de eso, pues hay, como les decía, podemos encontrar en la literatura muchos ejemplos de biosensores que se han desarrollado para detectar biomarcadores. Por ejemplo, en este caso, proteínas biomarcadoras de un cáncer de próstata. Ujú. Em, a través de lo que habíamos visto antes, ¿no? El elemento de reconocimiento sería un aptámero o un oligómero basado en la estructura del ADN. Y en este caso, sí, igual es un aptámero. Y la técnica es hacer el impedimétrico. Ujú. Entonces aquí esto regresamos al término que habíamos visto antes, ¿no? Label free es que no necesito otra cosa para detectar esta unión del aptámero con la proteína específica. Y bueno, aquí les quería mostrar, siguiendo con esto del diagnóstico médico, otro ejemplo de un biosensor que permite detectar un analito de interés que, no, que se usa en los consultorios médicos y que no es el de glucosa, ¿no? Me dicen si lo pueden escuchar. ¿Escucharon el pianito? No. No se escuchó. A ver. ¿Ahora sí? No, no se escucha. Ay, qué confusión con el Zoom. A ver, déjenme, le pongo los audífonos. Sí, es que creo que luego es como en la opción de cuando le das compartir pantalla, tienes que darle como en una opción que te dice de que compartir audio también. Cuando le doy compartir pantalla, opciones avanzadas. No. Del asma con Niox-V. ¿Ahí pudieron escuchar algo? Ella. Va. Pero muchos pacientes con asma tienen dificultades para mantener el control, especialmente pacientes con asma alérgica que están expuestos a polen u otros alérgenos. Por ejemplo, Hassam experimenta síntomas de descontrol aunque toma su medicación normal contra el asma. Gia, por otro lado, dice que no tiene síntomas, pero que no sale a jugar con sus amigas y prefiere quedarse en casa. Al médico le resulta difícil estar seguro de si el tratamiento actual es efectivo. ¿Es correcta la dosis de medicación? ¿Toma el paciente los medicamentos según la prescripción? 2 estudios han demostrado que un 28% de pacientes de asma estaban mal diagnosticados, un 25% de todos los pacientes no necesitan medicación contra el asma y un 55% están aquejados de asma descontrolado. Nosotros podríamos tener una solución para este problema, usando óxido nítrico exhalado llamado feno, un biomarcador de inflamación de las vías respiratorias. Es posible comprender mejor la situación. Un estudio reciente realizado en una clínica especializada con 50 pacientes de asma demostró que añadiendo la medición de feno a otras evaluaciones estándar, se alteraba sustancialmente el 36% de las recomendaciones de tratamiento inicial, posibilitando un mejor tratamiento del paciente.
Las pruebas regulares de feno en pacientes de asma con Niox-Vero miden la inflamación alérgica de las vías respiratorias y ayudan a revelar si el paciente se beneficiará del tratamiento con corticosteroide inhalado, optimizar la dosis de CI y reducir las exacerbaciones hasta en un 50% y detectar la no adherencia de pacientes a CI al mismo tiempo que se mejoran los resultados del asma y se reducen costes. Veamos cómo los métodos estándar sin feno ayudan a ASAM y GIA. ASAM, capacidad pulmonar reducida y síntomas descontrolados. El médico decide aumentar el tratamiento con corticosteroide inhalado. GIA, capacidad pulmonar casi normal. No se comunican síntomas. Historial de exacerbaciones. El médico decide no modificar el tratamiento. Ahora veamos si nuestro médico toma la misma decisión de tratamiento cuando conoce feno. ASAM tiene un feno bajo. Reconsiderar aumento de CI. Buscar otras causas de su tos persistente. GIA tiene un feno alto. Quizás GIA no es completamente sincera sobre sus síntomas o quizás no está tomando su medicina y le dé vergüenza decirlo. Considerando su historial de exacerbaciones, la nueva decisión de nuestro médico es discutir el cumplimiento, controlar la técnica de inhalación de la paciente y aumentar su dosis. El médico quiere lo mejor para sus pacientes. Con pruebas de feno usando Niox-Vero se puede comprender mejor cómo tratar al paciente y obtener un mejor resultado. Esto está cambiando el diagnóstico del asma. Al mismo tiempo que se mejoran los resultados de asma, Niox-Vero es fácil de usar y produce resultados rápidos, da resultados fiables y exactos. Es un dispositivo sin servicio ni mantenimiento que no requiere calibración. Niox-Vero se puede usar independiente o conectado a un PC. Esto incluye un incentivo visual Niox Panel para el procedimiento en pantalla de PC y un programa Niox Patient para documentar datos de pacientes compatible con sistemas de historia clínica informatizada. Bueno, ¿se pudieron seguir el video? Sí, ¿Tienen dudas? A ver, entonces... Ajá, justo como les decía, ¿no? Entonces, pues ya este es un dispositivo que, bueno, también aquí no les creo mucho, y que sin calibraciones, sin recalibraciones. Pero bueno, la idea es que pueda medir la feno, significa fracción exhalada de óxido nítrico, ¿no? Creo que más bien por sus siglas en inglés, fraction exhale. Entonces, aquí estamos hablando de una fracción, ¿no? Entonces, ¿a qué habían leído estas unidades? No sé si son partes por billón, pero creo que sí. Ujú. Sí, justamente. Entonces es todavía más bajo que las partes por millón, ¿no? Entonces, pues imagínense, 82 partes por billón. Entonces hay 82 moléculas de NO en un billón de moléculas. Entonces, la sensibilidad que debe tener este dispositivo es bastante alta. Y Sí, bueno, justo eso pensaba. Y luego está bien chiquito. Ah, bueno. sí, seguramente está funcionando por algún método de quimioluminiscencia. Entonces, pues sí, también es una técnica igual y no sé si la podemos llamar biosensor, porque seguramente no está usando algún elemento de bioreconocimiento. Pero bueno, la idea es que puede detectar un elemento que es un biomarcador, ¿no? Entonces, ¿pueden ver otra vez la presentación? Sí. Bien. Y bueno, entonces para terminar con eso del panorama de los biosensores, vamos a revisar cómo
en cuanto a la investigación, ¿no? Entonces, la producción de artículos de investigación que tengan el tema o que alrededor de los biosensores, ¿no? Entonces, no la actualicé, pero bueno, podemos hacerlo aquí en vivo. ¿Han usado Scopus? No, ¿Sí pueden ver la página que se abre? sí, sí, sí. Ve. Bueno, entonces aquí se supone que podemos sacar este tipo de gráficas, ¿no? Entonces, acerca de un tema, ¿cuál es la cantidad de documentos o artículos que se han publicado? Aquí viene lo mismo, pero en una tabla. Y lo mismo, pero en ¿cómo se dice? Un diagrama de pastel, donde se clasifica por área y por país, ¿no? Entonces, aquí pues no nos deja acceder. Bueno, de paso, ven cómo usar la BD. Entonces, se van a la dirección. ¿Sí están viendo la barra? Sí, sí se ve. Y escriben .pbd.unam.mx 2.2443. Creo que ya estaba yo logueada. Ok. Sí. Sí, es que ya me había metido aquí. Bueno, les va a salir una página que nos vamos a hacer en una ventana. .pvd.unam.mx 2.2443. Ok. Les va a salir esta página, ¿no? Y entonces, pues ya aquí anotan su número de cuenta y su contraseña. Y le dan iniciar sesión. Un mensaje. Bueno, normalmente les va a salir que hay un error de seguridad o algo así. Entonces le dan, acepto todos los riesgos y ya los va a dejar entrar a la página, ¿no? Y bueno, aquí, entonces, lo que vamos a hacer es poner el tema que nos interesa, biosensor, y todo lo demás por default. Sí. Y ahí donde le di en Analyze Search Results, es donde nos va a sacar estas gráficas, ¿no? Entonces, en el 2021 hubo 5.503 publicaciones relacionadas a los biosensores. Seguramente muchas de ellas fueron relacionadas a biosensores para detectar qué se imaginan. Pues el Pues SARS. COVID, ¿no? Ajá. Ajá, el SARS-CoV-2. Sí, fue como un boom. Y bueno, este año en lo que vamos, 3 meses ya van 1.700. Y aquí tenemos el otro, ¿no? Pues quien lidera la carrera de publicaciones en toda la historia de los registros de Scopus, pues es China. Le sigue Estados Unidos. Y podemos buscar cómo está México. México, no, ni siquiera existe. Aquí está México. Ujú. No sale. Bueno, nos salimos del rango, ¿no?
Y por área, que es justamente también otra cosa que nos interesa, ¿no? Entonces, bioquímica, pues sí se va a referir a todo aquello relacionado con, principalmente con la medicina, ¿no? O bueno, investigación básica acerca de los procesos para entender cómo funcionan los organismos, ¿no? Las células. Pero también encontramos en ciencia ambiental, en publicaciones basadas en ciencia de materiales, pues porque es muy importante cómo funciona el material para desarrollar un biosensor, ¿no? En la parte del transductor. Y bueno, aquí tenemos por autor, Joan no sé qué haga, pero Wang es alguien que hace mucho de electroquímica. Y Pingarrón también hace mucho de electroquímica. Okay. Bueno, entonces la competencia, pues como pueden ver, dejé de compartir. Está bastante dura, ¿no? Ahí pueden ver otra vez la presentación. Y bueno. Sí. Ya por último, entonces tenemos como una referencia para, en el caso de las ventas de los biosensores del mercado del mercado de estos dispositivos. Según esta página, que hacen análisis de las proyecciones de los mercados, se espera que este de los biosensores, y bueno, esto era antes de es una referencia que estuvo antes de la pandemia, ¿no? Entonces aquí solamente, principalmente refiriéndose a los sistemas de monitoreo de glucosa, se esperaba que el mercado creciera un 8.3%, de valer 19.2 billones a 31.5 billones, imagínense, en 2024, o sea, en 5 años, ¿no? Respecto al 2019. Y principalmente, pues, el crecimiento esperado se debía a la demanda del monitoreo de sistemas de glucosa, porque pues esto de la diabetes es una pandemia realmente, ¿no? Principalmente en países donde consumimos muchas veces como Estados Unidos y México. Pero bueno, también hay otras enfermedades y condiciones en las que ya se han desarrollado dispositivos que están entrando al mercado, como las enfermedades del corazón, los cánceres, la obesidad, la artritis. También una muy común es el Alzheimer y el Parkinson, ¿no? Y bueno, entonces se espera que todos los pacientes que sufran estas condiciones, pues eventualmente puedan transitar a esto de monitorearse descentralizadamente, ¿no? Y bueno, entonces, como parte de continuar viendo el panorama de los biosensores, les voy a dejar una tarea en la que van a tener que acceder a la FDA y van a seleccionar un test que ya haya sido aprobado por la FDA para su uso casero o home test. Y entonces, bueno, ahí les voy a subir los links y eso lo van a tener que presentar. Entonces también les quería preguntar, ¿qué otro día que no sea bueno, necesitamos otro día para cuando ustedes hagan sus presentaciones? No sé si les quede el viernes en el mismo horario.